De vuelta en Mesa Central domingo, transmisión de todas nuestras plataformas, transmisión simultánea con Tele 13 Radio a esta hora. Se une Connie Santamaría al panel de nuestra mesa. ¿Cómo estás, Connie? Bien, muy buenos días. Muy buen domingo. Muy buen domingo. Y me parece que es la primera entrevista como ministro del Interior. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, está esta mañana con nosotros. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana con nosotros. Hola, buenos días. No es la primera, he dado hartas, pero es la primera acá. Pero con nosotros acá, ya. Sí, Oiga, que es lo importante. que es lo realmente importante. Es la noche más tranquila, yo creo que la jornada más tranquila desde que se inició hace 24 días todo esto, ¿no? Sí, efectivamente ayer fue una jornada de menor violencia, movilizaciones más pacíficas, pero aún estamos muy lejos de lo que necesitamos como país, por lo tanto Sí, no, de normalización tenemos que abordar nada, los ¿no? temas más de fondo y preocuparnos de ir encauzando este estallido, esta crisis social tan profunda, porque eso no significa que aunque haya habido una disminución, que la situación todavía se haya normalizado. Ya hay una disminución ayer, pero estamos viviendo todavía las consecuencias de lo violento que fue el viernes. Así es. Fue muy violento, hubo incidentes muy violentos y también hay consecuencias del accionar de carabineros. Hay un joven de 21, 22 años que está aquí en la Clínica Santa María y que perdió un ojo y el otro ojo lo tiene altamente comprometido y hay posibilidades que también lo pierda, o sea, que quede ciego por los perdigones. Y la pregunta ahí, ministro, esto es un caso, pero obviamente, y eso lo hemos escuchado hasta del ministro Mañalich, que aquí se está abusando del uso de los perdigones por parte de carabineros. ¿Qué responde la autoridad? Me imagino que usted le da indicaciones a los carabineros de cuándo utilizarlo, cuándo no utilizarlo, le llama la atención. ¿Qué ha pasado? A ver, lo primero es que efectivamente lo que hemos visto en las últimas semanas han sido manifestaciones muy masivas, la mayor parte pacíficas, alegres, pero también hemos visto una ola inusitada de violencia, de destrucción, que yo creo que no habíamos visto al menos desde el retorno a la democracia. Y obviamente los dos tipos de manifestaciones son muy distintas. Las primeras plantean expresiones que son muy legítimas, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por poder recoger y encauzar. Y la segunda, obviamente, comprometen la seguridad, el orden público y las garantías más fundamentales de las personas que no pueden hacer su vida normal, que no pueden hacer su vida cotidiana. Y el deber de las instituciones públicas, el deber primario, fundamental del Estado, es resguardar el orden público. Ya, pero eso es una cosa, usted hace esa diferencia, lo que pasa es que hay columnistas hoy día que dicen ya no se puede hablar de manifestaciones pacíficas, claro, porque siempre terminan en la violencia. No, yo creo que sí se puede diferenciar. Ayer tuvimos varias manifestaciones pacíficas, alegres, algunas culturales, otras de distintas índoles, y yo creo que esas finalmente contribuyen a que en el fondo este proceso vaya encauzándose en una fuerza más bien transformadora de cambio. Pero también es cierto que en muchas manifestaciones masivas hay gente que va a hacer destrucción, que va a hacer vandalismo, y Carabineros tiene la obligación, tiene el deber de resguardar el orden público. Insisto, esa es una materia o un valor fundamental de nuestro Estado democrático. La crítica son los medios, ministro, sí, porque la forma. El gas lacrimógeno cerca de hospitales, el otro día en el Gustavo Frique, los carabineros se metieron adentro, las bombas lacrimógenas cayeron dentro del hospital. Los balines, la situación de los perdigones en el Liceo 7 de ojos, Niña. Lo que pasó en el Liceo 7, lo de los ojos, el Colegio Médico dice que cuando iban 20 heridos, le pidieron al director general de Carabineros que parara con el uso de los balines. A ver, vamos por partes, que hay que hacer un poco de historia. Carabineros no usa o no debe usar la fuerza en forma arbitraria. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, esa es como la base, la esencia del pacto democrático. Y Carabineros tiene un protocolo de uso de la fuerza, un protocolo que fue actualizado en diciembre del año pasado con 2 circulares que se emitieron en marzo de este año a partir de un caso de abuso policial del año 2002 contra un joven mapuche. Eso significó que se construyera un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se actualizaron todos los protocolos de uso de la fuerza. Los protocolos de uso de la fuerza actuales, que rigen a partir de marzo de este año, tienen ciertos principios. Tienen que tener proporcionalidad, legalidad en el uso, racionalidad, son progresivos. Por lo tanto, en primer lugar viene una disuasión que es de carácter verbal, posteriormente empiezan a usarse los medios de fuerza que son más gravosos, los lacrimógenos, el carro lanzaagua, y la escopeta antidisturbios es la última de las posibilidades, es la última de las opciones, se tiene que usar bajo ciertas condiciones, ciertas características, cuando ya no hay más alternativas. ¿Y usted cree que se está utilizando de manera correcta, ministro? Bueno, no hay duda que hemos conocido casos que pueden eventualmente significar vulneraciones, atropellos, y todos esos casos, la instrucción que nosotros hemos dado y la institución ha actuado proactivamente en esa materia, porque yo quiero decir que Carabineros tiene un compromiso en esta materia, tiene una dirección de derechos humanos, tiene cursos de formación. Todos los casos se han puesto a disposición de la justicia y se están investigando en la Fiscalía.
hace algunos días atrás, 14 carabineros fueron formalizados por tortura y por exceso de violencia. Y el del 17 también fue formalizado. Exactamente. Y por supuesto que disparar una escopeta antidisturbio, por ejemplo, en un liceo, constituye un error a los protocolos sin duda. Entonces, el deber que tiene la autoridad y que tiene particularmente las autoridades policiales y también en el caso nuestro de exigirlo, es que se cumplan con rigor, en forma muy estricta, todos los protocolos de uso de la fuerza. ¿Pero no está dispuesto a prohibir los balines o no se puede prohibir los balines? Lo que pasa es que, a ver, los protocolos fueron recientemente actualizados y los medios tienen que ser progresivos. En consecuencia, yo creo que hay que ser muy cuidadoso al introducir cambios que puedan significar una situación de violencia que termine siendo peor. Yo recuerdo un caso del año 2011, se discutió mucho esta misma situación por el tema de las lacrimógenas, que se prohibieron por un tiempo y finalmente derivó en más violencia. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudente, muy responsable, y como lo han dicho todos, incluso como lo han dicho las mismas instituciones de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones, lo que corresponde es exigir el cumplimiento estricto. Y cuando alguien se desvía del cumplimiento estricto, bueno, lo que corresponde entonces es que se investigue y se sancione administrativamente y penalmente si es que efectivamente hubo desviaciones de las normas y las reglas que rigen a Carabineros. Ministro, ¿usted reconoce que la estrategia de Carabineros de cómo se está enfrentando la violencia no está funcionando? Lo que pasa es que yo creo que el problema es mucho más de fondo. Este no es solo un problema de estrategia policial. Hay un problema social que ha significado movilizaciones muy masivas y que ha venido de la mano también con mucho vandalismo, con mucha destrucción. Tenemos, mira, a la fecha tenemos más de 1.600 eventos graves, más de 12.000 personas detenidas, cerca de 1.200 imputados, 500 personas en prisión preventiva. Hay 3 personas que ya están en prisión preventiva por la destrucción del metro. Por el metro La Granja, por el metro San Joaquín. Ya vamos a preguntarle sobre eso. Entonces, pero yo le estoy preguntando, cuando uno ve las manifestaciones, obviamente desde este lado, cuando nosotros estamos transmitiendo, lo que ve la gente también que va a las mismas manifestaciones, la del viernes, por ejemplo, y uno ve que una mayor parte de la gente que está, hoy día el intendente dijo que el 95% de la gente estaba desarrollándose de manera normal, pacífica, aunque hay gente que no le gusta que se use esta palabra, pero digamos en normalidad. Y después un grupo que son varios o eran varios, de una manera completamente desbordada, hicieron lo que quisieron. Saquearon la universidad, saquearon la iglesia de la Asunción, entraron a la embajada argentina, prendieron fuego. El Far West. Y tú no decías, ¿y dónde está ahí las fuerzas especiales de Carabineros? Porque terminan gaseando a los otros para dispersar a todos. Entonces, ¿cómo no hay una forma más quirúrgica, una forma más estratégica para enfrentar eso? Mira, nosotros nos reunimos todos los días con las autoridades policiales, con los intendentes para evaluar la situación de seguridad y poder ir mejorando y corrigiendo. Porque hay problemas más de fondo que los vamos a tener que solucionar en el mediano plazo, como por ejemplo los problemas en materia de inteligencia. Pero en materia de operación de Carabineros, efectivamente están haciendo el máximo esfuerzo por controlar y contener el orden público, pero hay distintas situaciones que tienen que ir evaluándose en el momento. Por ejemplo, el caso que tú señalas de la universidad o de la embajada argentina, ocurre que también esos 2 inmuebles quedaron dentro de la manifestación masiva y cuando se inicia el conflicto, una entrada masiva de fuerzas especiales puede producir también episodios de violencia que pongan en riesgo a muchas personas manifestantes que lo están haciendo de forma pacífica. Por lo tanto, hay que ponderar adecuadamente la necesidad de controlar el orden público, que es un deber fundamental, con la protección de manifestantes que están pacíficamente expresándose. Y en ello yo te quiero decir, no solo el esfuerzo de Carabineros es gigante, que nosotros valoramos y reconocemos, también el esfuerzo de la Policía de Investigaciones y también de los bomberos, que tienen que actuar en condiciones dificilísimas. Por lo tanto, ¿usted cree que lo están haciendo bien? Están haciendo su máximo esfuerzo. Sin duda que hay problemas y hay dificultades, pero que tiene que ver fundamentalmente con la masividad y con la complejidad de este fenómeno de violencia que hemos visto y que yo creo que aquí hay una reflexión más de fondo, que tenemos que hacer un esfuerzo amplio y transversal de todas las fuerzas sociales y políticas por rechazarlo, porque la expresión social no puede ir acompañada de la violencia, porque la violencia en un Estado democrático nunca se justifica. ¿Usted cree que se necesita un pacto de ese tipo? ¿El gobierno debería liderar un pacto? Mira, yo creo... ¿Contra la violencia o por el orden público o algo así? Sí, pero yo creo que hay que hacer un pacto o una reflexión un poco más profunda. Hace 100 años atrás, Chile también enfrentó crisis sociales y políticas muy complejas, y en esa época se decía que se había atajado el poderoso vuelo de la República. Yo creo que hoy día es un poco más profundo. Lo que ha pasado es que de alguna u otra manera algo se quebró, se fracturó en nuestra convivencia, en nuestro pacto social. Hablemos de eso. ¿Qué cree usted que pasó? Mira, yo creo que lo primero es que lo que ha pasado las últimas 3 semanas es algo que nadie lo vio venir. Por lo tanto, tenemos que ser todos muy humildes para buscar las respuestas para salir de esta crisis. Lo segundo,
cualquier respuesta tiene que ser una respuesta que tiene que ser ampliamente compartida, insisto, por todas las fuerzas sociales y políticas. Esta no es solo una respuesta que tenga que poner el gobierno o que tenga que poner la oposición o que tenga que poner solamente los sectores sociales. Yo creo que el gobierno tiene que liderar y conducir, por cierto. Y ese es el desafío y eso es lo que hemos venido haciendo con la agenda social y con distintas iniciativas y esfuerzos de diálogo la última semana. Pero no hay duda que algo se fracturó, que algo se quebró y que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy profundo entre todos los sectores por recomponerlo. ¿Por qué? Yo pienso que hay a lo menos dos elementos que no atendimos con suficiente atención. El primero es que de alguna manera nuestro modelo económico y social, yo siento que hasta cierto punto lo dejamos como con piloto automático. Pensamos que en el fondo sus virtudes eran muy superiores a sus defectos y que no era necesario corregirlas con tanta fuerza. O quizás nos faltó más fuerza, estoy hablando en perspectiva de los últimos 20, 30 años para irlos corrigiendo. Y eso yo creo que ha venido provocando que se le cargue en exceso la mano fundamentalmente a los sectores medios, a los sectores vulnerables. El costo de la vida, uno lo que ha visto en las manifestaciones, ¿qué es lo que es? Salud, pensiones, sueldo, los tres elementos que, como el triángulo que siempre se repite. Ese es un tema. Y la clase media se siente acogotada, se siente ahogada respecto a las posibilidades de poder desarrollar su proyecto de vida. Y lo segundo, yo creo que también hemos sido muy tolerantes, permisivos, con muchos abusos, con muchas injusticias, con muchas inequidades. Por ejemplo, en el sector privado, con colusiones, prácticas anticompetitivas o regulaciones débiles que favorecen los abusos, o en el sector público. El sector público, las instituciones del Estado también tienen un montón de fallas que no hemos sabido corregir a tiempo. Por ejemplo, el caso emblemático son las atenciones en los hospitales. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es cómo reconfigurar este pacto social a partir de un diagnóstico que tenemos que hacerlo lo más ampliamente compartido y una salida que yo creo que tiene que ser un compromiso por la paz social de todos los sectores. Y esa salida, ministro, hay muchos que sostienen, desde gente de su mismo sector, que tiene que pasar por una nueva constitución. Y leímos ayer al presidente, ¿cierto?, diciendo que el gobierno estaba abierto y estaba estudiando cambios a la Constitución, pero el mismo, senador Osandón dice, por ejemplo, que el gobierno llegó tarde y que además está poco convencido en sus alternativas y en sus soluciones. Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, también dice que es necesario un proceso para una nueva Constitución, no cambios a la Constitución. ¿Está llegando tarde el gobierno con sus soluciones siempre? Porque en el fondo lo que uno ha visto es que ha tenido que ir corriendo el cerco permanentemente y la presión y la crisis no cede. Mire, yo creo que el gobierno tiene una total convicción de que hay que hacer cambios muy profundos para abordar esta crisis, este estallido social. Y desde la perspectiva nuestra, hay a lo menos dos elementos que tenemos que tener sobre la mesa y que todos los sectores, y esto quiero ser muy explícito, sociales, políticos, los medios de comunicación, todos tenemos que comprometernos. Creo que el primero tiene que ver fundamentalmente con la paz social, el compromiso absoluto con el orden público y el rechazo a la violencia, de la mano con un compromiso muy profundo con los derechos humanos. El orden público no se contrapone, todo lo contrario, es complementario con la protección de los derechos humanos. Y ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor del que hemos hecho en la última semana. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento yo creo que tiene que ver... ¿Esfuerzo por qué? ¿Por la defensa de los derechos humanos o por restaurar por un el orden público? compromiso por la paz social que involucra en primer lugar un rechazo a la violencia que tiene que ser mucho más explícito y transversal, un compromiso con el orden público que es... ¿No lo ha sido de parte de los partidos políticos? ¿Usted siente que no ha habido un rechazo, una condena a la violencia? No, yo creo que en los últimos días ha habido un rechazo mayor, pero en los primeros días a mí en lo personal me hubiera gustado ver un compromiso más transversal y más amplio. Yo hoy día vi, por ejemplo, en la prensa que hay un grupo de parlamentarios transversales que está promoviendo una iniciativa para que todos los partidos tengan que comprometerse con el rechazo a la violencia, y eso me parece muy positivo. Eso me hubiera encantado verlo hace 3 semanas, digamos, pero bueno, ya está. Más vale hoy día que no se haga nunca, y creo que esa es una iniciativa valiosa que yo reconozco que es una buena iniciativa de los parlamentarios. Eso es un primer ladrillo. ¿Y el segundo? Y el segundo ladrillo tiene que ver fundamentalmente, quizás con el tema más de fondo de nuestro pacto social, de nuestra convivencia, y yo creo que ahí hay dos materias que son muy estructurales. La primera, tenemos que abordar un conjunto de reformas económicas, sociales, con otra escala, con otra envergadura. Yo, por ejemplo, valoro el trabajo del ministro de Hacienda esta semana para poder construir un acuerdo en materia tributaria que va a permitir financiar la agenda social, financiar la reconstrucción y dar un apoyo a las pymes y a la inversión y el crecimiento que es tan importante. Y ese es el modelo a seguir, sentarse a la mesa y que todos los sectores tengan la capacidad de construir ese acuerdo. Y eso nos tiene que dar ahora a continuación, y esa es la siguiente tarea, y eso no sé si es un anuncio, digamos, pero esa es la invitación que queremos hacer como gobierno. Ahora el acuerdo tiene que ser por las pensiones. Entonces, ahora la ministra del Trabajo está trabajando y tiene el mandato para construir un acuerdo equivalente al tributario en materia previsional. Tenemos la propuesta del gobierno anterior de la presidenta Bachelet,
tenemos la propuesta que hizo este gobierno, bueno, entre medio nos vamos a tener que encontrar. Usted esta semana descomprimió diciendo que se habrían a dividir ese proyecto. ¿Está como para que se firme esta semana? Nosotros queremos hacer todos los esfuerzos. Ya llegamos a un acuerdo tributario que ojalá esta semana, los próximos días, tengamos un acuerdo previsional, avanzando rápidamente. Mira, hoy día ya avanzamos en la primera parte que tiene que ver con aumentar las pensiones básicas a través de la ley de presupuesto. Pero también nosotros tenemos que avanzar en una ley corta, si se quiere. Podemos dejar algunos aspectos más de fondo para... ¿Eso ya está decidido? Ya está decidido. Que hay dos proyectos, que aborde dos temas. El pilar solidario, que son las pensiones de los sectores más vulnerables, más pobres, 1,5 millones de chilenos y chilenas que están jubilados. Y también yo creo que no debemos dejar atrás las pensiones del pilar contributivo de la clase media, de quienes están pensionados en el sistema de administradores de fondos de pensiones. Hay gente que tampoco le está alcanzando. ¿Y dónde está el principal drama? Estamos hablando de profesionales, profesores, personas que se jubilaron y que le cae al 30, al 40% el ingreso después de jubilarse. ¿La plata para ese segmento va a salir de dónde? Bueno, fundamentalmente en Chile tenemos que avanzar hacia un sistema mixto. Recursos fiscales, aportes fiscales y por otra parte también nosotros comprometimos introducir solidaridad tal como se ha propuesto en distintos proyectos. Insisto, está el proyecto del gobierno anterior. Nuestro proyecto ya contempla un punto de solidaridad, es decir, que hay solidaridad intergeneracional para apoyar a quienes ya están pensionados y tener un aumento inmediato de sus pensiones. Entonces, solidaridad, no seguros, solidaridad. Solidaridad, que puede ser, mira, tenemos que diseñar el instrumento. Si son seguros solidarios, está bien. Si son otros mecanismos de reparto, habrá que evaluarlo. El que mejor permita subir las pensiones, si ese es el final el objetivo. Entonces, en el segundo plano de reconfigurar nuestro pacto social, tenemos un conjunto de reformas sociales que yo creo que, insisto, tiene que ver con 3 puntos. Previsión, salud, el precio de los medicamentos, que sin duda es el tema que más hoy día la gente apremia, y también el tema de los sueldos, que ya estamos discutiendo un proyecto en el Congreso. Y hay un tema de fondo, que yo sé que es el tema que más debate ha generado, que es el debate de una nueva Constitución, que nosotros creemos que es un debate legítimo y que vamos a tener que abordar, y que de hecho como gobierno lo vamos a abordar. ¿Pero qué encuentra el gobierno, perdona, cuando Osandón, Lavín, que son líderes importantes de su sector, del sector que apoya al gobierno, hoy día hablan de nueva Constitución, no hablan de reforma, como habla el presidente en la entrevista en el diario El País? O sea, de ir un paso más allá. Yo creo que nosotros estamos disponibles para ir un paso más allá, y no solo estamos disponibles, sino que vamos a sumarnos activamente al debate constitucional. ¿Pero por qué no lo lideran, ministro? Es que eso es lo que quiero comentar, Un pacto constitucional requiere un amplio acuerdo de 2/3 de los parlamentarios. Yo fui ministro de la Secretaría General de la Presidencia, por eso conozco muy bien todos los quórum y lo que se necesita para estos proyectos. 2/3 son 104, 105 diputados y 29 senadores, mucho más que la capacidad de cualquier fuerza política. Nosotros como gobierno hemos tomado la decisión de impulsar el debate constitucional. Vamos a impulsar también una propuesta, un mecanismo de cambio constitucional. Hoy día se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara un proyecto. Hay varias mociones. Está el proyecto que envió la presidenta Bachelet de reforma al capítulo 15. Perdonen los tecnicismos para explicarlo. ¿Qué es lo que nosotros como gobierno vamos a sumarnos a ese debate y vamos a enviar una propuesta para poder, no sé si la palabra liderar, buscar impulsar un acuerdo amplio de todos los sectores para que tengamos un mecanismo de cambio constitucional que incluso pueda derivar en una nueva constitución. Es un debate legítimo y el gobierno está disponible y se va a sumar activamente a ese debate. Ministro Osandón dice, soy partidario de iniciar ahora mismo la discusión del proyecto de nueva constitución enviado por la presidenta Bachelet al Congreso en marzo de 2018. ¿El gobierno está dispuesto a eso? ¿A retomar ese proyecto? Mira, efectivamente, lo que te señalaba, en la Comisión de Constitución se están discutiendo el proyecto de la presidenta Bachelet de reforma a la Constitución, el que crea el mecanismo a través de una convención constituyente. Son dos cosas distintas. Digamos, son dos cosas distintas. Sí. Dejemos los contenidos al lado por un momento. Y otro el contenido. Claro. Sí, porque aquí lo que hay es una demanda de cambio participativo. Y eso es lo que hay que acoger, además de los contenidos que son importantes de cambio participativo. Entonces, el mecanismo está sobre la mesa. Está el proyecto del gobierno anterior, hay varias mociones parlamentarias y nosotros como gobierno vamos a mandar en los próximos días nuestra propuesta de mecanismo de cambio constitucional. ¿Y esa propuesta tiene un cronograma? O sea, ¿termina esto, por ejemplo, en una nueva constitución que se va a plebiscitar? Mira, nosotros hemos definido que va a tener 3 criterios. Un primer criterio es que tiene que ser un mecanismo institucional, democrático y, lo más importante, deliberativo. Estamos discutiendo la Constitución, la madre de todas las leyes es la Casa Común la que nos rige, por lo tanto tiene que ser un proceso democrático, deliberativo. Nosotros creemos que un Congreso Constituyente es una muy buena opción. El Congreso hoy día creo que... O sea, que los mismos parlamentarios asuman la labor constituyente. Asuman una función constituyente. No un órgano separado, digamos.
esa es una muy buena alternativa, porque también está la opción de una convención constituyente, que también es una alternativa que yo creo que hay que evaluar, y a partir de... Nosotros tenemos una mirada, habrán otros que tendrán otra mirada. Insisto, esto requiere acuerdos muy amplios, tendremos que consensuar una fórmula, pero creemos que el Congreso es un buen lugar y yo lo defiendo. ¿Por qué? Lo defiendo más allá de que hoy día es políticamente no muy correcto, porque no además de haber sido ministro secretario general de la presidencia y haber visto que en el Congreso se hace un trabajo que la mayor parte del tiempo es responsable, es dedicado, todas las críticas que se le hacían al Congreso ya no están. Por ejemplo, ya no es un Congreso binominal, es un Congreso con un sistema proporcional, donde todas las fuerzas políticas están expresadas, donde todas las fuerzas representan una diversidad, donde tenemos un nuevo sistema de financiamiento de la política que ya no tiene los vicios tan complejos que tenía en el pasado. Entonces, ese es un primer punto. Ahora, yo sé que usted me va a decir, pero bueno, hay un problema de legitimidad porque mucha gente no le reconoce legitimidad al Congreso. No creen, Entonces, este Congreso constituyente, insisto, hay otras fórmulas que habrá que evaluar en su mérito, nosotros tenemos que complementarlo con otros dos criterios. Yo creo que son fundamentales. El segundo criterio es que tiene que ser un proceso participativo. ¿Y qué significa participativo? Bueno, por de pronto, a lo menos, un plebiscito ratificatorio, donde toda la ciudadanía ratifique o no ratifique que el texto constitucional que surja este Congreso Constituyente o el mecanismo que concordemos, en definitiva, sea validado por todos y sea la nueva Casa Común. Y además yo creo que hay que considerar otros mecanismos de participación. Por ejemplo, creo que un muy buen mecanismo es lo que están haciendo los alcaldes. Además, yo fui funcionario municipal, así que le tengo mucho cariño al mundo municipal. Aunque está medio como fuera, como una institucionalidad media inventada, digamos, no existe. Puede ser, tenemos que ver cuál es el formato jurídico administrativo para darle validez. Pero yo creo que, por ejemplo, esa fórmula, que va a haber una consulta el día 7 y 8 de diciembre, es una muy buena fórmula y es un muy buen insumo para este proceso. Perdón, es que para terminar la parte de la participación, podemos crear otros mecanismos incidentes de participación. El ministro de Desarrollo Social va a impulsar su propio... O sea, que todos estos cabildos terminen en un insumo relevante para la discusión. Incluso yo creo que, puede que me reten algunos, pero creo que también habría que recoger las conclusiones de los cabildos de los encuentros autoconvocados que se hicieron durante el gobierno anterior. Todos estos insumos yo creo que hay que ponerlos a disposición de este eventual Congreso Constituyente para que sea un insumo para el debate y para la discusión. Estamos hablando, usted dice, un plebiscito de salida, y el presidente habla ayer de, en el Mercurio cuentan que lleva una carpeta grande que dice nueva Constitución, es decir, estamos hablando en la práctica de una nueva Constitución, aunque sean reformas a esta, si es que las vamos a plebiscitar. Digamos. Mira, yo creo que... Estamos hablando de una cuestión totalmente distinta. Sí, no son reformas, es que para que quede bien claro, no son reformas a la Constitución, sino que una nueva Constitución. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que crear un mecanismo que permita introducir cambios profundos que puedan incluso derivar en una nueva Constitución. Un mecanismo que le dé a nuestra institucionalidad democrática. Claro, y nosotros vamos a enviar una propuesta y vamos a hacer un esfuerzo muy grande para concordar un acuerdo amplio en esta materia. ¿Y se podría llegar a un acuerdo rápido en esto? Yo creo que hay ánimo y buena voluntad, pero me falta un tercer criterio que quisiera agregar. Y el tercer criterio es que yo creo, esto no se ha dicho mucho, yo creo muy importante que junto con que sea un mecanismo democrático y deliberativo, que sea participativo, con instancias de participación formal, creo que tiene que tener plazos. Creo que tener un cronograma establecido que nos dé un horizonte. Por ejemplo, que sea de aquí durante este periodo presidencial, cosa de forma tal de que tengamos en 1 o en 2 años más nuestra nueva Carta Constitucional, si es que esa es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Porque creo yo... ¿Y cómo sabemos si una nueva Carta Constitucional es la voluntad de la ciudadanía? Le vamos a preguntar a la ciudadanía, porque el presidente ayer fue menos claro que lo que usted está haciendo hoy día. No, el presidente dijo... el presidente dijo algo que tiene plena coherencia con lo que yo estoy señalando. Tenemos que tener un mecanismo y creo que también cuando tengamos esta instancia constituyente, yo insisto, la postura del gobierno es que sea un Congreso Constituyente, todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas políticas puedan mandar sus propuestas también como un elemento para la deliberación y el debate en esta instancia constituyente, que puede derivar en cambios muy profundos o puede derivar incluso en una nueva Constitución. Pero es válido lo que pregunta la Connie, porque ¿cómo sabemos que esa es la voluntad mayoritaria? Claro. Porque algunos plantean entonces un plebiscito de entrada, es decir, preguntemos ahora si la gente quiere reforma o si quiere una nueva constitución. Y si quiere que sea el Congreso o quiere una asamblea constituyente. ¿Eso le gusta al gobierno o no le gusta? Sí, no, a mí lo que me pasa es que primero ya hay una instancia formal de consulta, que es la de los alcaldes. Entonces yo creo que... ¿Y el gobierno se va a sumar a eso? Nosotros le vamos a dar todo el apoyo y creemos que es una muy buena instancia. ¿Y le va a hacer caso al resultado?
bueno, es un insumo. Si lo que pasa es que sí, pero yo creo que en esto... Depende, porque si a uno le conviene, puede usarlo como insumo Oye, interesante. el presidente ya lo dijo, vamos a escuchar humildemente, y de este proceso de diálogo, de consulta, obviamente nosotros vamos a tomar las decisiones en función de eso. Si aquí, mira, hay que pasar... O sea, es un insumo que hay que tomar en serio. Absolutamente, absolutamente. Pero no tú están no le pensando puedes... en hacer un plebiscito previo para preguntarle a la gente si quiere Lo que una nueva pasa es que, constitución o sí, no. lo que pasa es que el plebiscito previo, yo sé que se ha discutido y hay miles de fórmulas y opciones, pero yo creo primero, tengo la impresión de que es una pregunta que está bastante respondida, yo creo, y que la consulta de los alcaldes y otras instancias van a dar cuenta de que hay una aspiración por tener un nuevo texto constitucional. Obviamente todos tienen que poner su postura sobre la mesa y democráticamente deliberar y decidir. Y lo segundo, la complejidad que tiene eso es que, ¿qué le vamos a preguntar a la gente? Porque uno dice preguntar entre una asamblea, entre una convención y entre un congreso constituyente. Pero ¿qué es lo que es una asamblea? Porque una asamblea puede tener múltiples formas y expresiones. Sí, es complicado. O ¿qué es lo que es una convención? Entonces, el problema que tiene eso de hacer una pregunta sobre algo que no está diseñado, insisto, puede producir algo similar al Brexit, donde preguntamos por un objetivo y hoy día no hay ninguna posibilidad de construir el camino para llegar a ese objetivo. Ministro, déjeme devolverme un poco a los ladrillos que usted estaba planteando, orden público, agenda social, básicamente centrada en el ingreso, ¿no? Pensiones, ingreso mínimo, hay un triángulo virtuoso, medicamentos. Sueldos, pensiones, salud, doble clic, medicamentos. Exacto. ¿Ya? Después el tema de la nueva Constitución. Hay quienes piensan, lo plantea Joaquín Lavín hoy día en reportajes, que hay también que hacer una, no sé si agenda, pero un gesto que simbólicamente hable de los abusos y del trato. Absolutamente. Cosas que no implican billetera fiscal, qué sé yo, aumentar las condenas a determinados delitos. O, a los delitos económicos. ¿Hay una idea también en ese ámbito? Sí, nosotros estamos trabajando, impulsando una agenda, uno podría decir antiabuso o antiprivilegio, que se haga cargo de eso, y que yo creo que tiene que abordar los abusos, la injusticia, tanto del mundo privado como del sector público. Nosotros tenemos evidencia de prácticas anticompetitivas, de colusiones, de oligopolios, con regulaciones débiles que creo que hay que corregir. Pero también el sector público también tiene que mirar sus instituciones y hacer un esfuerzo por corregir muchos de los problemas que, mira, al final se produce, creo que se traducen en algo que es muy complejo, que la gente siente una desigualdad en el trato, que no tenemos igual dignidad, que si yo soy chileno y vivo en la comuna de Futrono, mis hijos van a tener acceso a un colegio que en el mejor de los casos va a permitir entrar a un instituto profesional o a centros de formación superior que no son lo mismo que si yo tengo a mi hijo en un colegio en un sector acomodado de la capital, por ejemplo. Esas desigualdades de trato, esas inequidades, esos abusos, creo que hemos sido muy permisivos y muy tolerantes con la corrupción, por ejemplo. ¿Se puede aumentar las penas de los delitos económicos? Sí, de hecho nosotros estamos trabajando en un proyecto que va a fortalecer las penas y las sanciones para lo que se llaman los delitos de cuello y corbata. Porque yo creo que también a la gente... Mira, aquí ¿cuál es el problema de fondo, siento yo? La gente valora el progreso. Valora el progreso que hemos tenido en las últimas 3 décadas. Yo creo que toda la violencia, toda la conmoción de las últimas semanas no borra que la gente quiere progreso y quiere seguir progresando. Pero el reclamo más fuerte es que la gente critica que la distribución de los frutos es muy injusta. Ya, y en concreto, ministro, ¿en qué consiste el proyecto para subir las sanciones? ¿A cuánto? ¿Es pena de cárcel? Porque lo que hemos visto y lo que la gente alega dice, claro, la gente que comete delitos económicos, las facturas ideológicamente falsas, finalmente están... Mira, lo primero es que yo creo que en esto ya ha habido avances. Lo que pasa es que esta crisis nos olvida los avances de los últimos años, pero la colusión está penada con cárcel hoy día. Nosotros impulsamos y aprobamos en un acuerdo parlamentario un proyecto que subió las penas a penas de cárcel de los delitos funcionarios de soborno y cohecho también. Ya. Entonces, en materia, por ejemplo, de colusión, uno puede avanzar hacia otros frentes. Por ejemplo, aumentar las penas cuando son bienes básicos o evaluar la responsabilidad de las personas jurídicas, que sean mayores a las que por ejemplo. También nosotros lo que estamos... En el caso de soborno a funcionarios públicos, usted dice, se aumentó la penalidad ya se para los funcionarios públicos. Se aprobó a fines del 2018. Pero siempre hay, cuando hay corrupción de un funcionario público, hay un privado al otro lado. Por supuesto. Y hay que la pena para el privado también. O sea, en el fondo lo que nosotros queremos es que las sanciones por incumplir la ley sean estrictas para todo tipo de delitos, y especialmente aquellos que afectan la fe pública. Porque si nosotros aspiramos a una economía de mercado, una economía libre, una economía competitiva, entonces no podemos permitir prácticas anticompetitivas o prácticas que atenten contra la fe pública que permite que funcione una economía de esa naturaleza. Y eso va a ser mejor castigado, dice usted. Tiene que ser mejor castigado y además, perdón, hay muchas otras cosas. Hay cosas desde el plano simbólico como la rebaja de la dieta, a también establecer una regulación mucho más estricta, por ejemplo,
para cuando se producen hechos que atentan contra la probidad en el tránsito del sector público al sector, del sector privado al sector público y del sector público al sector privado, lo que se conoce la puerta giratoria. Exacto. Oiga, una cosa más, perdona. Sí. En esa misma lógica, terminar con estos roces que hay en el sistema judicial, que permiten, por ejemplo, que si el Servicio de Impuestos Internos no presenta una querella específica y nominativa, no se puede perseguir, el Ministerio Público no puede perseguir por delitos tributarios, o si el Servicio Electoral no presenta una denuncia, no puede el Ministerio Público perseguir delitos electorales. ¿Terminar con eso, se piensa? Bueno, tenemos que evaluar todas aquellas cosas que yo creo que puedan constituir un espacio de impunidad y de abuso. Como te decía, nuestra prioridad hoy día está fundamentalmente en estos 3 elementos: el compromiso con la paz social, el rechazo a la violencia y poder recuperar el orden público con un estricto respeto de los derechos humanos. En segundo lugar, una agenda de reformas sociales profundo en a lo menos estos 3 aspectos que señalé. Hay muchos otros, por ejemplo, el proyecto del Fondo Común Municipal, que corrige las injusticias territoriales, que algo estuvimos conversando recién, creo que también es muy importante. Y lo tercero, esta discusión más de fondo que vamos a tener que tener, y que si en el fondo de la deliberación, de la discusión pública, surge que vamos a tener que tener una nueva Carta Constitucional, bueno, vamos a tener que tener ese debate democráticamente, y el gobierno no solo lo va a observar, sino que va a participar activamente y va a hacer un esfuerzo por generar acuerdos amplios en esa materia. Ministro, estamos hablando ya de una nueva Constitución, o por lo menos de reformar la Constitución, un proyecto de pensiones que uno podría decir que se está pareciendo cada vez más al del gobierno anterior. Y uno se pregunta ahí si el gobierno de la expresidenta Bachelet estaba tan equivocado en su agenda, que fue tan criticada por su mismo sector, cuando están básicamente haciendo algo bien parecido ahora. Mira, yo creo que tiene poco sentido hacer como la cuenta corta ahora respecto de quién tenía la razón y quién no. Por supuesto que todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia, han hecho un esfuerzo para hacer de este país un país mejor. Y yo creo que en muchas cosas sí avanzamos, y avanzamos con fuerza, y muchas cosas nos quedaron pendientes, y esa es la razón por la cual estamos experimentando este estallido social. En los últimos 30 años, 29, ha gobernado tanto la centroizquierda como la centroderecha. Yo creo que todos tenemos que tener humildad para reconocer lo que nos faltó, lo que nos quedamos cortos, pero más importante, tenemos que tener generosidad para sentarnos a la mesa y poder construir acuerdos. Yo no me explico cuando invitamos a reuniones, por ejemplo, para discutir cómo salir de esta crisis, y hay sectores que por distintas razones se restan. Yo agradezco a quienes fueron, valoramos a quienes fueron y vamos a trabajar con quienes tienen ánimo de acuerdo. Y los que no, esperamos que cambien de actitud. Porque esta crisis, insisto, es un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales, y lo tenemos que abordar en conjunto. No hay otra opción. Ahora, esto está generando ruido en su propio sector. Leía la columna de Luis Larraín, por ejemplo, de Libertad de Desarrollo, Luis Larraín, ¿no? Que dice, bueno, ¿cuánto han cedido los otros en esto? Pues en el acuerdo tributario, por ejemplo. ¿Cuánto cedió la izquierda? Es que a lo mejor ganaron todo. ¿Sabes que yo discrepo? Porque yo he leído todos esos comentarios y columnas. A mí me tocó coordinar la elaboración del programa de gobierno. Igual alcanza. No todas, casi todas. No, pero mira, a mí me tocó coordinar, y yo asumo esa responsabilidad, el programa de gobierno de nuestro gobierno, digamos, que tenía un diagnóstico que yo creo que apuntaba en la dirección correcta, de reconocer que lo central hoy día es asumir los temores y las aspiraciones de la clase media, los sectores más vulnerables, que tiene temores en ciertos aspectos de la vida moderna que no están bien resueltos: enfermarse gravemente, perder la salud, llegar a la tercera y la cuarta edad. Yo creo que ese diagnóstico sigue siendo plenamente válido, pero obviamente quizás nos faltó poder avanzar con más fuerza. Hoy día es muy difícil construir acuerdos, cuesta que los proyectos avancen con rapidez, por lo tanto, creo que de lado y lado vamos a tener que tener mucha más generosidad si es que queremos nuestra democracia y la queremos cuidar y la queremos fortalecer y queremos reconfigurar y reconstruir nuestro pacto social. Vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor. ¿La generosidad implica ceder algunas convicciones, entonces? No, mira, es que no se cede... O al programa de gobierno que tenía de Frentón. Lo que pasa es que obvio que algunas cosas hay que cederlas, pero yo creo que no se cede a las convicciones, porque la convicción central de nuestro programa es que esta sociedad tenemos que construirla en torno a 2 principios esenciales: el valor del mérito y el valor de la solidaridad, que son 2 elementos que se combinan bien. Por lo tanto... Aunque se sacrifique el crecimiento, como dice Joaquín Lavín hoy día. Es que mira, yo creo que el crecimiento... es muy importante. Se sacrifica una parte del crecimiento. Sí, yo creo que el crecimiento es muy importante, pero también hay que hacer una reflexión. Si queremos más igualdad, necesitamos más crecimiento, y si queremos un crecimiento sustentable, necesitamos más igualdad. Yo creo que no podemos escapar de esa fórmula, por el contrario, creo que tenemos que buscarla con mucha fuerza. Crecer con igualdad. Como decía Ricardo Lagos, ese era el eslogan de ese gobierno. Así es. Ministro, yo quiero preguntarle yo un minuto al tema de las investigaciones que hay acerca policiales. Y claro, y quienes iniciaron el fuego en el metro. El ministro del Interior, que es el hombre mejor informado de Chile. Y el presidente Piñera dijo en el diario El País que él había recibido información de intervención de gobiernos extranjeros. ¿Qué información hay de eso? Porque mira, lo primero,
yo como ministro del Interior y Seguridad Pública, obviamente tengo que ser muy prudente porque hay investigaciones en curso. Hoy día, insisto, hay 12.000 personas que han sido detenidas, cerca de 1.200 imputados, 500 personas en prisión preventiva, por lo tanto, creo que no corresponde que yo me refiera a casos particulares. Lo que sí les puedo señalar es que lo que nosotros hemos visto es una mezcla de fenómenos delictuales, desde lo que se conoce como lumpen o vandalismo puro y duro, digamos, a ciertos grupos que muestran ciertos niveles de coordinación y organización. Porque no puede ser casualidad que en 48 horas o en 36 horas se destruyan 50, 60 estaciones del metro, que creo que es una herida en el alma de Chile. El metro es una empresa pública que la construimos entre todos, por lo tanto es inexplicable. Después, el daño al comercio. Pero ahí tienen informaciones más allá que yo lo comprendo que no puede revelar, ¿no es cierto? Porque al final se puede obstruir la investigación. Pero ¿tienen realmente información de quién hay detrás? Porque da la impresión que eso fue coordinado. Al menos todo lo que se ha dicho por parte de la Fiscalía es que aquí hay elementos que permiten pensar en una coordinación. O sea, hay alguien que está detrás de eso. ¿Tienen realmente información? Bueno, hay elementos que permiten pensar de que hay una cierta articulación y coordinación, pero esto lo tiene, como todos los casos que hemos hablado, lo tiene que probar la investigación penal y la justicia. Y yo creo que adelantarse a eso, en el caso de una autoridad política, no corresponde. Ahora, de que hay elementos que permiten... Lo hizo el presidente Piñera diciendo que él tenía información de que había habido intervención de gobierno extranjero. Y que se lo había pasado a la Fiscalía. Por cierto, de hecho, hubo una comunicación... Desde la Fiscalía dicen que no les ha llegado ninguna información formal del Departamento de Estado americano, pero todo eso lo vamos a tener que probar. Ya, pero fue Estados Unidos el que entrega esa información. Esa es la información que fue pública y conocida, de hecho. La que es pública y conocida. Ahora, lo que pasa es que el dato que entrega el presidente podría justificar el llamado al Consejo de Seguridad Nacional, porque ahí hay un problema doctrinario que a lo mejor, claro, entre todo lo que está pasando es medio ocioso discutirlo, pero en rigor, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando del Consejo Nacional de Seguridad con las Fuerzas Armadas adentro de la mesa? ¿Estamos hablando de la seguridad de las fronteras o estamos hablando del orden público y de la seguridad interior? Que es un concepto que fue muy controvertido y polémico. Yo lo sé, se discutió lo discutimos en el mismo Consejo de Seguridad. El Contralor, de hecho, dijo que no era constitucional llamar a un COSENA. Yo sé que hubo un debate intenso en esta materia. Mira, a mí me cuesta comprender las razones de ese debate. O sea, entiendo que hay reminiscencias que obviamente causan inquietud, pero el Consejo de Seguridad fue plenamente reformado en el 2005 en una reforma democrática que fue validada por todos los sectores. Y en materia de doctrina de seguridad, por cierto que existe esta mirada de la doctrina de la década de los 60 y 70 que tenía que ver, interior. Efectivamente, que eso hoy día no ocurre en nuestro país. Y las Fuerzas Armadas entienden que no hay un enemigo Lo que pasa interior. es que la convocatoria del Consejo tiene un sentido que es muy importante. ¿Cuál es el sentido? El deber fundamental del Estado es proveer seguridad y la protección de los mínimos derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y eso obviamente ha estado muy amenazado en los últimos días y semanas con los episodios de violencia. Y aquí hay tiene que haber una respuesta de las instituciones del Estado para que esto pueda ir resolviéndose y pueda ir fortaleciéndose el orden público. Por cierto, está el rol de las policías, que cumplen un rol fundamental, pero en materia, por ejemplo, parlamentaria, fue el presidente de la Cámara y el Senado, nosotros les planteamos que hay a lo menos 2 proyectos fundamentales que tienen que aprobar a la brevedad. Ojalá esta semana les pusimos discusión inmediata. La nueva ley de inteligencia y la modernización de Carabineros, que por de pronto quiero decir algo. La modernización de Carabineros es muy importante no solo por lo que significa en materia de control político, de estrategias de seguridad, sino porque fortalece las disposiciones de derechos humanos dentro de Carabineros. Y ese proyecto lo podríamos aprobar esta semana y tener un tremendo avance en la modernización. Después está, por ejemplo, todo el trabajo que hace el Poder Judicial, que administra la justicia, que es fundamental para dar respuestas jurídicamente sólidas y eficaces para sancionar a quienes han cometido delitos de toda índole. Y todo eso se trató en el Consejo. Yo le preguntaba por lo del Consejo de Seguridad Nacional porque algunos lo interpretaron como la existencia de 2 almas al interior del gobierno, de 2 diagnósticos. ¿Hay un diagnóstico compartido en el gobierno respecto de las causas de esta crisis y de cómo se soluciona? Absolutamente, y es lo que planteé hace un rato en esta conversación. O sea, lo que usted plantea, ¿es el diagnóstico del gobierno y no hay dos visiones? No, hay una visión que, por cierto, la lidera el presidente de la República, que la comparte el gabinete, que la comparte Chile Vamos, y que lo que nosotros estamos haciendo son esfuerzos porque esta visión y este diagnóstico se encauce hacia soluciones políticas que permitan conducir y sociales, que permitan ir solucionando y avanzando. Yo no diría hacia una normalidad, que también es una palabra que genera controversia, sino quizá una nueva normalidad con paz social y con y también con un pacto social más justo, más inclusivo y donde todas las personas tengan
mayor igualdad de oportunidades y mayores posibilidades de desarrollar su proyecto de vida. Ministro, yo quiero solamente puntualizar una cosa acerca del actuar de Carabineros. Usted habla de la modernización de Carabineros y la necesidad también de la inteligencia, que parece que es evidente que no existe, o existe o funciona mal. Ha sido muy precaria, efectivamente. Ya, y ahí porque uno dice, ¿podemos esperar un proyecto de ley? No hay una indicación, por ejemplo, para que las Fuerzas Especiales de Carabineros, algunos sectores que me imagino que inteligencia tendrán, infiltrarlos adentro de las manifestaciones para lograr dar con esos elementos que están protagonizando el vandalismo previamente que lo empiecen a protagonizar? Porque lo que uno ve es que Carabineros llega siempre tarde, cuando ya se saqueó, ya se vandalizó. Créeme, ¿No se puede hacer eso o ya se está haciendo? Créeme que Carabineros y la PDI ha hecho eso y mucho más. Hay una instrucción del Ministerio del Interior, digamos. Absolutamente, y de Carabineros. Y Carabineros está haciendo un esfuerzo gigantesco, igual que la Policía de Investigaciones, y por algo hay más de 500 personas en prisión preventiva. Aquí da la impresión... Sí, pero en la calle da la impresión que no resulta. Bueno, porque efectivamente el volumen de estas manifestaciones y movilizaciones y el volumen de vandalismo y saqueo que hemos visto, por cierto, ha sido más allá de lo que yo creo que toda nuestra capacidad en materia de orden público y seguridad había estado preparada. Por lo tanto, vamos a tener que repensar no solo las capacidades estratégicas y operativas, que las trabajamos día a día, sino que yo creo que tenemos que tener una discusión más de fondo respecto a cuál es la institucionalidad en materia de seguridad y orden público que tenemos que tener. El 2011, nosotros juntamos el Ministerio del Interior con Seguridad Pública. Y posiblemente, después de que pase esta crisis, vamos a tener que evaluar si ese es el mejor modelo o no. En los países más avanzados existen ministerios de seguridad pública, han fortalecido esas instituciones, porque en el fondo, al final del día, lo que tenemos es que en las sociedades modernas el desafío de la seguridad y el orden público es muchísimo más complejo, porque hoy día hay muchísimas amenazas en materia de seguridad ciudadana, como el crimen organizado, como el narcotráfico y otros fenómenos delictuales que no conocíamos con fuerza en nuestro país en los últimos años. Hay trabajo de estudio, como se hizo en Inglaterra después del 2011. Oiga, y en Estados Unidos también. Yo le preguntaba, decía en broma, pero en realidad en serio, que el ministro del Interior es el hombre mejor informado de Chile. Y esta semana ya completamos 3 personas en prisión preventiva por los daños en el metro. Sí. Daños en un caso, incendio en otros 2. ¿Habrá más avances en los próximos días respecto de eso? Sí, definitivamente sí. Hay muchos más casos. Lo hemos dicho muchas veces. No va a haber impunidad, y aunque nos tome tiempo, vamos a perseguir a todos los que causaron daño no solo a la propiedad pública y privada, que son dolorosos, sino especialmente a quienes causaron daños que afectaron la integridad tanto de civiles como de personal de las fuerzas de orden y seguridad. ¿Podríamos esperar más detenidos por los casos del metro, por ejemplo? Absolutamente. ¿Esta semana? Muy pronto. Ministro, sí, una última cosa yo le quería preguntar acerca de esto. Cuando esta semana usted aparece con el presidente anunciando la agenda, las 10 medidas de seguridad, y llamando y convocando al COSENA. Y una de las miradas, cuando uno miraba eso, uno decía, ¿es esta la mirada, la respuesta que debe venir del gobierno? ¿No es eso apagar el fuego con benzina de alguna manera? Reforzar una agenda que es ley antiencapuchado, subir las penas por el saqueo, en vez de responder al fondo del asunto, que usted me va a decir, ya lo estamos respondiendo, pero parece no ser suficiente porque la manifestación continúa en la calle. Es que lo que te acabo de decir es que tenemos que responder el fondo, y el fondo no es únicamente orden público y seguridad, pero es el elemento angular, central, base de nuestro ordenamiento democrático. Sin seguridad ciudadana, sin orden público, ninguno de los cambios sociales que queremos hacer los vamos a poder hacer. Va a ser muy complejo hacerlo. Y eso lo tenemos que acompañar de lo que te señalaba, reconfigurar, reconstruir nuestro pacto social, que requiere reformas sociales profundas como las que les señalé, y que requiere tener este debate más de fondo de nuestro texto constitucional, que es, como dijo alguien, la casa de todos, y esa casa de todos la que tenemos que construir, yo espero que a partir de mañana. Ministro, 2 cosas para ir terminando. Uno, presidentes de partidos políticos de oposición y del Frente Amplio, de la centroizquierda y del Frente Amplio, firmaron una carta esta semana, el viernes, diciendo que, entre otras cosas, en Chile había un estado de ingobernabilidad. ¿Qué piensa usted de ese concepto? ¿Existe ingobernabilidad en este momento? No, hoy día estamos viviendo una situación compleja, difícil, pero yo creo que calificarlo de esa manera no corresponde, y creo que al revés, lo que tiene que hacer la oposición es entender, y lo digo con mucho respeto, que la gobernabilidad la tenemos que construir entre todos los sectores, gobierno y oposición. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso.
hemos estado haciendo y a mí me tocó como ministro secretario general de la Presidencia estar permanente y sistemáticamente, comisión por comisión, conversando con todos los parlamentarios de gobierno y oposición para construir acuerdos. Todos estos cambios sociales que tú dijiste, Constanza, que tenemos que construir, la mayor parte o la gran mayoría va a pasar por el Congreso. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, el Parlamento y las fuerzas políticas tienen un rol fundamental. Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad democrática. No tenemos otro camino. Cualquier salida de esta crisis pasa por nuestra institucionalidad democrática en un diálogo, obviamente, con las fuerzas sociales que tiene que ser muy profundo. Pero yo en esto me gustaría pedirle a la oposición que dé un paso hacia adelante y contribuya con las soluciones a salir de esta crisis. El gobierno... ¿Falta voluntad en la oposición? No, yo creo que hay diálogo y de llegar a acuerdos con el gobierno o una parte de la oposición. Yo creo que hay voluntad, pero necesitamos mucho más de lado y lado. Y el gobierno, perdón, quiero decirlo, y el gobierno en la última semana, los últimos 10 días, ha dado muestras de flexibilidad para avanzar y el mejor ejemplo es la reforma tributaria que logró acordar y consensuar el ministro Ignacio Briones. Ministro, y ahora nos toca las pensiones. Y usted dice que, y lo anunció ya, que están trabajando en esta agenda antiabusos, podríamos llamarle de esa manera, incluyendo el alza de las penas para los delitos económicos. ¿Eso cuándo va a ocurrir concretamente? Lo antes posible, en los próximos días tenemos varios proyectos listos. Tenemos proyectos en el Congreso que se hacen cargo de esa misma agenda. Lo que pasa es que ahora nos da la impresión de que todo lo que veníamos haciendo ya no tiene sentido y que tenemos que hacer todo de nuevo. No, hay un montón de proyectos, por ejemplo, la Ley de Integridad Pública, que sanciona los conflictos de intereses, el nepotismo. Tenemos, por ejemplo, la ley que reforma el sistema de notaría de conservadores, que es un sistema abusivo que hace mucho tiempo queremos cambiar y que por presiones y lobby no lo hemos logrado hacer y que tenemos que hacerlo ahora. Y además vamos a tener que incorporar otras cosas que nos habíamos puesto sobre la mesa y que hoy día son muy necesarias. Heraldo Muñoz, decía el presidente del PPD, hablaba, me parece que ayer en el Mercurio, ¿no? Sí. Sobre la izquierda democrática y la necesidad de condenar la violencia. El gobierno también hace una diferencia entre la izquierda democrática y la izquierda no democrática. No sé, eso es lo que parece intuirse, ¿no? De esa... Mira, yo creo que efectivamente hay sectores de oposición que tienen una convicción democrática que es indudable, que no hay ninguna duda que tienen un compromiso con nuestras instituciones republicanas y que no caen en tentaciones, por decirlo elegantemente, antidemocráticas. Pero también yo creo que hay sectores minoritarios que les cuesta aceptar de que no hay otra forma de abordar esta crisis que las reglas del juego claras y establecidas que tenemos hoy día en nuestro ordenamiento constitucional y jurídico. ¿Cuáles son esos sectores? Mira, yo no lo voy a calificar, pero creo que aquellos que impulsan acusaciones constitucionales contra el presidente de la República están claramente mostrando una debilidad... ¿El Partido Comunista en sus convicciones democráticas. No todo el Frente Amplio. No, pero el Partido Comunista sí. ¿Usted lo calificaría de una izquierda no democrática? No, yo insisto, creo que buscar atajos o saltarse o buscar soluciones fuera de las reglas del juego demuestra poca convicción democrática. ¿Usted cree que hay una intención de algunos sectores de sacar al presidente Piñera? Prefiero no calificarlo y espero que si alguien tuviese esa tentación, la despeje y la abandone rápidamente, porque lo peor que le puede pasar a nuestro país es que algunos tengan tentaciones de tomarse atajo a las vías institucionales. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana de domingo con nosotros. Muchas gracias, que esté muy bien.